Buenos días, Carolina del Norte, y feliz día electoral. Soy Karen Brinson-Bell, directora ejecutiva de la Junta Electoral. Estoy aquí con Paul Cox, consejero general de la Junta Electoral. Él nos va a ayudar a responder sus preguntas en un momento. Hoy es el último día para que aquellas personas de Carolina del Norte elegibles y registradas que emitan su voto en esta elección importante. Las urnas en todo el estado estarán abiertas hasta las 7:30 p.m. y si están esperando en la cola para votar a las 7:30, ustedes van a ser capaces de votar. Los votantes deberían ir a su lugar designado para votar. Para encontrar su lugar designado para votar, utilicen la herramienta de búsqueda de votantes en la página web de la Junta Electoral ncsbe.gov y no se olviden de traer su identificación con fotografía. Ayer publicamos un comunicado de prensa titulado 10 consejos para el día de las elecciones en Carolina del Norte. Por favor, compartan estos consejos con sus públicos para poder tener un día tranquilo de elecciones también. Si no han votado aún, por favor tomen tiempo hoy para que se escuche su voz. Como recordatorio, todos los votantes tendrán que mostrar una identificación con fotografía cuando lleguen para votar. La mayoría de los votantes simplemente mostrarán su permiso de conducir, pero muchas veces se pueden aceptar otros tipos de identificación con fotos. Vayan a bringitnc.gov para obtener más información acerca de este requisito de documento identificativo con fotografía y para tener una lista de todos aquellos documentos identificativos aceptables. También queremos recordar a los votantes que si se olvidan de su documento identificativo, los trabajadores de las urnas deberán ofrecerles un formulario provisional y la oportunidad de completar un formulario de excepción explicando por qué ustedes no pueden mostrar la identificación con fotos o tendrán que volver a la Junta de Elecciones, a la oficina principal para mostrar su identificación antes de las 5 de la tarde el 14 de noviembre. Ningún votante deberá ser expulsado de las urnas por no tener un documento identificativo con ellos. En este momento no tenemos conocimiento de ninguna perturbación ni retraso en los lugares para votar que puedan necesitar extender las horas de votos más allá de las 7:30 p.m. Eso es muy destacado considerando que más de 2.600 lugares para votar han abierto en todo el estado esta mañana. Nosotros seguiremos monitoreando los lugares para votar en todo el estado y, de ser necesario, llamaremos o convocaremos una reunión de la Junta para considerar cualquier extensión de votos. En este momento no hemos escuchado ninguna noticia de ningún incidente mayor en ningún lugar para votar. Tampoco hemos escuchado noticias de largas filas para votar hoy. Es un buen día para ir y votar. Hemos estado abordando noticias de que la herramienta de búsqueda de votantes en ncsbe.gov ha estado funcionando un poco lenta hoy. Esto no es poco usual para el día de las elecciones, donde miles de personas están accediendo a esta herramienta al mismo tiempo. Pedimos a los votantes que sean pacientes y que esperen a que su información se cargue. Finalmente, queremos recordar al público que pueden ver los resultados esta noche después de que cierren las urnas en el tablero de resultados electorales de la Junta Estatal que se encuentra en ncsbe.gov. Recordamos a los medios que lean el boletín de prensa, 9 hechos sobre el conteo de votos y el proceso de informes en Carolina del Norte. Hay algunas cosas importantes que recordar sobre los resultados de la noche de las elecciones. Siempre son no oficiales. En los días después de la elección, los oficiales electorales bipartidistas en los 100 condados se van a asegurar que se cuenten todos los votos elegibles. Van a auditar y van a certificar los resultados. Esto se llama el proceso de escrutinio y ocurre después de cada elección. Para las contiendas locales, las juntas de condado van a certificar los resultados el 15 de noviembre. Para las demás contiendas, la Junta Estatal va a certificar los resultados finales el 26 de noviembre. La Junta Estatal anticipa que los resultados no oficiales informados hacia el final del día de las elecciones van a incluir aproximadamente el 98% de los votos del día de las elecciones. En el periodo de escrutinio de 10 días, los votos provisionales y los votos en ausencia se van a contar y cargar al tablero de resultados. Estos votos deben contarse después del día de las elecciones por ley y los oficiales electorales de Carolina del Norte van a cumplir esa ley.
Los oficiales electorales no deciden las elecciones. Los medios y candidatos hacen proyecciones utilizando resultados no oficiales, por lo general en base a los resultados de boca de urna, diferencia de votos y la cantidad de votos que aún debe contarse en una contienda. Los oficiales electorales van a hacer el proceso de escrutinio postelectoral según lo requiere la ley, independientemente de lo peleada que esté la contienda. Sigan conectados e informados a la Junta Estatal para obtener más informes de prensa y vamos a enviar notificaciones sobre conferencias de prensa adicionales en los próximos días. Vamos a comenzar con las preguntas, vamos a comenzar con los que están en la sala primero y después a los que están en línea o por teléfono. Los que están en línea o por teléfono tienen que presionar el 1 cuando tengan que hacer preguntas. Los que están en la sala usen los micrófonos. Gracias. Gracias por hacer esto y las otras conferencias de prensa hasta hoy. Britney de Político, solamente quisiera hacer un seguimiento de algo que tú mencionaste en la conferencia de prensa de la semana pasada. ¿Cuándo se espera tener las tabulaciones no oficiales esta noche? Se mencionó que en 2020 más o menos era en torno a las 12:30 p.m. ¿Cuándo proyecta que ese resultado va a estar esta noche? Por supuesto, con la cláusula de que nadie se va a acelerar para dar resultados. Nuestro conteo oficial en 2020 fueron las 12:30 m el miércoles por la mañana. Yo he impugnado a todo el mundo, vamos a hacerlo así o mejor. Este año ahora tenemos que ser realistas, tenemos que enfrentarnos a la realidad y ver que ese es nuestro objetivo, pero que hay muchos votos que tenemos que contar después de que cierren las urnas. Entonces, con esta elección y nuestras leyes no podemos tabular y subir los resultados del voto anticipado, como en el pasado sí que podíamos hacer. Entonces esos no se van a publicar hasta que después se hayan cerrado las urnas. Luego los resultados se van a subir con los resultados del mismo día de las elecciones. Entonces a las 7:30 vamos a emitir los resultados del voto ausente, voto por correo, y después comenzaremos a acumular los resultados de los lugares de las urnas del día de las elecciones. Y hay que tener en cuenta, nosotros no moderamos resultados en Carolina del Norte. Entonces, si metemos el hecho de que las urnas cierran a las 7:30 p.m. porque no hay nadie en línea, aún así nos va a llevar una hora o así hasta que los resultados lleguen al lugar de la Junta Electoral. Y tenemos más o menos 2.600 lugares para votar esta noche abiertos. Entonces, el conjunto principal de resultados anticipamos que van a tener lugar entre las 9:30 hasta las 11 p.m. Y también tenemos que tener en cuenta algo que pueda ir incluso más lento. También precaución. Esto es un gran número de información para el tablero. Entonces, así como estamos experimentando algunos retrasos en la herramienta de búsqueda de votantes, igual también vamos a experimentar retrasos en los resultados simplemente por la cantidad de volumen de información que está entrando en ese tablero y que estamos viendo. Gracias. Soy Dina con CBS 17. Gracias. Tengo dos preguntas. Una, usted dijo que gracias a Dios no hubo ningún problema esta mañana. Si han visto problemas esta mañana o en la votación anticipada, ¿cuáles fueron? Y en segundo lugar, escuchamos que el daño de Helene en el oeste que en el norte, gracias a Dios, no está afectando las elecciones. Es lo mismo que están viendo esta mañana, que las cosas están funcionando bien. Si no hubo incidentes que mencionar, creo que hubo 3 o 4 lugares de votación que tuvieron alguna demora para comenzar, pero no rechazaron ningún votante, hicieron un proceso manual o pudieron hacer avanzar las cosas rápidamente. Así que esperemos, toquemos madera, que estamos en buenas condiciones. Obviamente habría algunas disrupciones o accidentes que han ocurrido cerca de los lugares de votación, que demoró el tránsito, cortes de electricidad. Quizá eso puede crear un problema a lo largo del día, pero con el buen clima y la buena planificación esperamos no ver ningún tipo de disrupción adicional que cause demoras. Y finalmente, en cuanto a los condados afectados por Helene, como mencionamos,
tuvimos un 57% de participación entre los votos ausentes y anticipados para la gente de Carolina del Norte. Y en la parte oeste del estado, esos condados afectados por Helene superaron al resto de Carolina del Norte con un 59% de participación. Así que ahora en el día de las elecciones estamos viendo que están todos los sitios de votación abiertos a horario, a tiempo. 7 de 10 están en operación, 7 de 10 están en operaciones y algunos no tenían lugar, pero todo eso todo eso funcionó adecuadamente. Es un testamento del trabajo arduo y la preparación que los oficiales electorales dedicaron para que estas elecciones fueran sin problemas. También un testamento de los aliados de la gestión de emergencia, el Departamento de Transporte, las empresas energéticas, la Guardia Nacional del Norte, tanta gente que puedo identificar que han ayudado que hoy fuera posible en esos condados afectados por Helene. Sean Coffey, ABC 11. Yo también tengo 2 preguntas. Entiendo que es muy temprano. ¿Hay alguna información preliminar acerca del número de votos que hoy se han recogido esta mañana? Y eso en primer lugar. La segunda, sé que ha hablado un poco del proceso y que va a haber un proceso a largo plazo antes de tener los resultados finales, pero inmediatamente después de que cierren las urnas, ¿cuál es el papel que va a jugar la Junta recompilando los votos, contándolos? ¿Puede decirnos un poco más acerca de cómo empieza ese conteo? Yo no tengo ese conteo específico, pero sí que podemos tener más información. Nosotros primero tenemos que compilar los votos de los condados en términos de... ¿Es su pregunta acerca del papel de la Junta Electoral en el conteo de votos? ¿O sí? Yo imagino que sí. Solo para aquellas personas que tienen curiosidad acerca de qué pasa cuando cierren las urnas, cómo empieza este proceso. Todos los votos se cuentan a nivel local. Yo quiero enfatizar eso. Tenemos los agentes de los precintos que supervisan los lugares para votar. Ellos tabulan y firman los resultados y después ellos son los que transportan esos resultados de forma segura a la Junta Electoral de Elecciones. Eso quiere decir que tienen una serie de sellos que no se pueden alterar, van a tener también un mecanismo de seguridad, porque los tabuladores que se han utilizado son más eficientes en nuestro cómputo y siempre hay además un registro en papel. Todo eso se va a transportar de forma muy segura, siguiendo la cadena de custodia, con agentes que han hecho juramentos, que van a trabajar en esos lugares y que van a entregar esos a la Junta Electoral. La Junta Electoral va a tomar la cadena de custodia de esos materiales. Van a verificar que todo está ahí, que todo se ha transportado como se tenía que transportar y a medida que van introduciendo esos resultados en AirGap, es decir, que no va a estar conectado al internet ni nada, en una supercomputadora para agregar esos resultados, que no está conectado a internet ni nada, esos resultados van a ver cómo está el mecanismo de seguridad, van a ver el disco duro, van a ver qué votos se han emitido, van a ver los resultados, van a agregar toda esa información. Después van a guardar estos resultados, van a subirlo de forma periódica en nuevos flash drives y van a subirlo a un sistema de gestión segura, de gestión de información de elecciones. En cualquier momento en el que hagamos esa subida de información van a utilizar una nueva memoria para que no haya información que se cruza, que no toman nada de ninguna computadora de la red, sino que todo va a una supercomputadora que está completamente asegurada. Eso va a ser por la noche, después se pasa al proceso de conciliación y se revisan los criterios de elegibilidad a medida que se va por el periodo de certificación. Gracias. David Hodges, WTV en Charlotte. Quería saber si podía explicar el proceso de las faltas de demora, si que están haciendo seguimiento de lo que está ocurriendo ahora. Sin embargo, en la mayoría de sesiones hemos visto un problema con algunas demoras o con fallas en las computadoras. ¿Puede describir el proceso de, por ejemplo, si hay una demora en un problema en algún lugar, cómo se hace la queja o cómo se hace el informe y si se pide que la Junta decide que se deje un recinto o no? A ver, si nos estás dando mala suerte, te voy a llamar a la 1 de la mañana.
la forma en la que quita la ley, ¿no? O sea, hay una forma que se puede extender 15 minutos o más, es algo que se nos informa y los condados son muy buenos para reportar las demoras, pero nos ayudan a entender esa marca de 15 minutos o más, cuáles fueron las circunstancias, algo clave que el Estado quiere saber si se hizo si no se permitió que votara algún votante. Ay, sí, a veces había que extender, los votantes esperaban, se les procesó, se los registró y podían votar sin problemas. Así que para no tener una demora o una disrupción en la votación. Eh, entonces el rol que yo tengo y el consejero Cox, vamos a tomar esa información los miembros de la Junta, determinar si hay que hacer una reunión y en ese momento, por ahora no hay una situación así. Digamos que hay un accidente de tránsito que bloquea el ingreso a un sitio de votación hoy. Entonces vamos a trabajar con ese condado para determinar si es una estación tal que requiere mover el lugar de votación a otro lado o la situación requiere nada más y significa que nada más hay una demora en la votación y ahí hay que considerar si se extiende o no. Pero entonces lo clave es a ver si alguien no pudo votar o no. Buenos días, Kurt Devine, CNN. Me pregunto si usted pudiera caracterizar la cantidad de desinformación o de misinformación que ha visto en este ciclo de elecciones y hablar un momento de si la Junta Electoral tiene alguna estrategia para hacer como una reacción ante esa desinformación. Bueno, las elecciones de Carolina del Norte, como la mayoría de nuestros compañeros en todo el país, ciertamente han sido objeto de algún nivel de desinformación, de misinformación, pero lo que yo creo que es verdaderamente importante es cómo nosotros abordamos esa cuestión. Nosotros hemos trabajado desde 2019 en una campaña en torno a el hashtag Your Vote Counts en sí, esfuerzos en las redes sociales, en nuestra página web, en los comunicados de prensa, para informar a las personas de Carolina del Norte acerca de nuestro proceso en Carolina del Norte, para que cuando estas personas son presentadas con esa desinformación, misinformación, la cuestionan y saben cómo ir a fuentes confiables de información, como nuestras oficinas de condado, nuestra junta electoral y otras fuentes confiables de información. Nosotros también tenemos un proceso muy transparente en Carolina del Norte, donde los ciudadanos son los trabajadores, 25.000 personas hoy están haciendo que sea posible en nuestros lugares de voto que estos operen. Entonces, cuando uno sabe eso, que hay tantas personas que participan, que estas personas son capaces de proporcionar la verdad, los hechos, y de forma similar, nosotros también somos transparentes en las pruebas de preelecciones que son abiertas al público, también las auditorías son abiertas al público, las reuniones de las juntas bipartidistas están abiertas al público. Entonces yo creo que nosotros de hecho no hemos visto el grado de lo que diríamos desinformación hasta ningún punto que sea mayor de lo que hemos visto quizás en otras elecciones, e igual hasta cierto punto incluso un poco menos, que yo creo que eso verdaderamente habla acerca de los esfuerzos que nosotros hemos puesto en esta área. Y una pregunta de seguimiento específica. Hemos visto autoridades federales en los últimos días poner declaraciones específicas acerca de la desinformación identificada. La Junta Electoral ha escuchado de autoridades federales algo que sea específico, ese tipo de desinformación que de hecho se ha centrado en Carolina del Norte en general. Nosotros estamos en comunicación con nuestros colaboradores a nivel estatal, federal, para ayudarnos a monitorear. Hoy están estacionados con individuos que se están garantizando que nosotros no seamos objeto de ciberataques o desinformación que pudiera ser de influencia maligna doméstica o foránea. Y en nuestro caso, nosotros no hemos sido objeto, tocar madera, mismo objeto que algunos de nuestros compañeros en Pensilvania, Georgia y Arizona, que ellos han sido con la inteligencia artificial, por ejemplo, con vídeos. Pero nosotros ciertamente estamos monitoreando, esperando y nuestras autoridades federales están también implicadas en observar que no haya ningún esfuerzo que nos haga a nosotros el objeto de eso. A veces nosotros nos encontramos como en esa red de desinformación. Muchos nosotros somos objeto de esa desinformación, pero en este momento no somos el objetivo central de eso. Voy a seguir entonces. Yo había esperado votar hasta hoy, pero nunca había recibido tantos mensajes de texto y mensajes de voz en mi vida. A tu punto con respecto a la transparencia, ¿puedes detallar
¿Qué significa que la transparencia